Muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuentan, esta vez más con una entrevista con un gran amigo, Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian, ¿cómo estás? Bien, padre Javier, bueno, muchas gracias por tenerme acá. Un gusto. Un gustazo. Un nuevo libro de Cristian, aquí lo tengo en pantalla, ¿no? Pueblos Imaginarios, nuevo libro. ¿Cómo salió el tema de hacer? Este es tu séptimo o octavo libro. Mira, no sé si es el octavo o el noveno, realmente. Viste que, bueno, vos lo sabés muy bien, llega un momento que uno un poco pierde la cuenta, pero por ahí debe andar, por ahí debe andar. Ujú. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro sobre... ¿Y por qué el título Pueblos Imaginarios? ¿De qué trata? La tapa es espectacular, ¿no? Es una tapa, ustedes pueden ver acá, seguramente. ¿Mm? Que había escrito hace muy poquito tiempo un libro acerca de la escuela de Frankfurt. Para los que no conocen, esta usina de pensamiento que en Europa surgió en el siglo XX. Pero antes, yo de hecho lo conocí así a Cristian, tiene los hermosos libros sobre la Inquisición, un tribunal de misericordia, y 1492, que es específicamente sobre el tema de la conquista y la evangelización de América. ¿Por qué tocar el tema de los pueblos originarios? No, pues me pareció que era importante, me pareció que era muy importante tratar la cuestión del indigenismo, porque a diferencia de otros frentes ya poco más consolidados o conocidos, como es el feminismo, ideología de género, del cual ya se ocupan muchos referentes que nosotros conocemos, mismo vos, etcétera, fundaciones, el tema del indigenismo me parece que reviste una peligrosidad que pocos advierten, no solo efectos, digamos, culturales o contraculturales, sino también efectos de la soberanía de las naciones. ¿Por qué? A ver, el marxismo tiene distintas estrategias y agentes revolucionarios de acuerdo, digamos, no solo al contexto, sino de acuerdo a la región, ¿no? Digamos, de acuerdo a la identidad o principios de cada región. En América, naturalmente, ¿cuál es para ellos el vector principal para criminalizar la cultura occidental cristiana? El indigenismo. ¿Por qué? Porque naturalmente, si se le dice a las personas que el cristianismo y los europeos y los occidentales vinieron y masacraron a los indígenas, bueno, naturalmente muchas personas van a rechazar su identidad hispana, van a rechazar su religión cristiano-católica, porque van a decir, ¿cómo puedo yo adherir, ser cristiano, hispanista, católico, si es que acaso es cierto que fueron, digamos, capaces de cometer tamañas atrocidades? Es decir, es un modo, el indigenismo y este relato manipulado sobre el pasado, es un modo de irte haciendo perder la identidad. O sea, en cuestiones culturales, el indigenismo es un vector central del marxismo, pero también en cuestiones, digamos, territoriales. ¿Por qué? En cuestiones de soberanía. Porque ahora hay muchos de estos pueblos indígenas que están bregando por la partición o fragmentación territorial de cada una de las naciones. Es decir, que hay un peligro doble. Un peligro, este relato tiene un peligro que es contra la identidad cultural de nuestras naciones americanas, pero también tiene un peligro geopolítico y territorial. Entonces, por eso me metí, digamos, en esta cuestión nuevamente. La crítica, digamos, a lo que pasó en la conquista de América y la evangelización de América surgió desde los primeros siglos, o sea, de los primeros años, mejor dicho, de la conquista, por algunos mitómanos, como pudo ser Fray Bartolomé de las Casas, independientemente de la intención que haya tenido Fray Bartolomé de las Casas, pero también de otros excesos reales que existían, por algo había leyes, digamos, ¿no? Es cierto que hubo excesos, no se puede pensar que fue toda una cuestión angélica la conquista y evangelización de América. Sin embargo, se ha convertido todo en una especie de relato. O sea, acá Cristian pone en el primer capítulo, uno agarra simplemente el índice, y la primera parte, mejor dicho, del libro es el relato, ¿no? El relato. ¿De dónde surge o cuándo comienza este relato? Porque uno dirá, bueno, a principio fue este loco Fray Bartolomé de las Casas. Pero después, ¿cómo llegó hasta nosotros, hasta el día de hoy, esto de que nos han lavado la cabeza? ¿Y desde cuándo comenzó todo esto? Bueno, naturalmente que esto se inscribe dentro de lo que, digamos, conocemos o muchos conocen como leyenda negra. La leyenda negra entendida como, digamos, el relato tergiversado del pasado de la Iglesia Católica de España, que arranca ya en el siglo XVI, especialmente por los protestantes y sajones, en su guerra geopolítica, pero también religiosa contra la España católica. Pero ahora bien, el indigenismo, digamos, originariamente era algo, digamos, la propia España fue la primera indigenista, pero indigenista entendido
en el sentido de la protección del indígena, la protección de aquellas cuestiones atenientes a su cultura que podían ser conservadas, porque naturalmente no iban a conservar los sacrificios humanos, el canibalismo, etc. O sea, esa protección y esa incluso la conservación de su cultura, porque hoy tenemos, digamos, conocimiento de sus libros, de sus trabajos, de su historia, de su arquitectura, porque naturalmente lo conservó esa España católica. Pero ahora bien, ya a comienzo del siglo XX comienza a haber una instrumentalización por parte del marxismo de la causa indígena. Empieza más bien con Juan Carlos Mariátegui, que es este intelectual peruano que fue el fundador del Partido Comunista en Perú, y empieza a ver al indígena como un vehículo hacia el socialismo en la región. Entonces, bueno, hay ahí ya una primera manipulación o instrumentalización del indigenismo, una politización o ideologización del indigenismo, pero esto se radicaliza llegando de algún modo al indigenismo actual, que el indigenismo actual es completamente es racista, supremacista, es terrorista, es separatista. Bueno, todos estos son elementos que no tuvo, digamos, el indigenismo incluso de los primeros comunistas como Mariátegui o Tamayo. Pero luego del mayo del 68 aparecen ciertos intelectuales, especialmente en Bolivia, uno en particular que se llamaba Fausto Reynaga. Búsquenlo, hay un libro que está en internet que está gratuito, que se llama La Revolución India. Bueno, él ahí directamente habla del indígena como un ser, como una raza superior, y del blanco como una raza corrompida e inferior. Él se dedica, este intelectual del indigenismo que hoy es reivindicado por los grupos indigenistas actuales, se encarga de atacar completamente y de criminalizar a los blancos, a los europeos, a los cristianos, y todo en términos increíbles, ¿no? Pues, si vos lees los escritos de Reynaga y vos no sabés quién lo escribe, muchos te van a decir, bueno, esto seguramente que fue Hitler. No, muchacho, fue un indio de Bolivia que se llamaba Fausto Reynaga y cuya influencia llega hasta nuestros días y es responsable en gran medida de esta radicalización que se ha ido viviendo especialmente en el sur del continente con estos grupos, ¿no? Uno de los temas más importantes acá que Cristian habla de el genocidio que no existió y el genocidio que sí existió, ¿no? Donde muchas veces se nos ha planteado esto de que, bueno, mataron a todos los indios, masacraron a todas las personas. Cuando llegó Colón en el primer viaje y volvió después a España, después se encontró al segundo viaje que habían matado a todos los españoles, entonces comenzó toda una matanza. Y en México mucha gente moría como moscas. ¿Cómo se responde a esto del tema del famoso genocidio de España en América? Mira, muy buena para la pregunta. Naturalmente que estas son cuestiones que he abordado de un modo u otro en el trabajo de 1492. Ahora bien, en la primera parte, ya para responder a la pregunta, digo, la primera parte del trabajo se aboca particularmente a refutar esta narrativa marxista, porque esta narrativa marxista indigenista es la que luego cree el hombre promedio del político y es el que le hace de algún modo hacer concesiones ilimitadas a estos grupos indígenas. Entonces es necesario primero que desmitifiquemos ciertos mitos del indigenismo. Por eso me dedico un poco a este tipo de cuestiones históricas que yo, algunas de esas he abordado en otros trabajos, pero acá agrego otras. Ahora encuentro el tema del genocidio, bueno, es algo archiprobado, ya prácticamente no hay disputa sobre esto, como vos sabés bien, vos lo has tratado muy bien, padre, en tus trabajos. El genocidio que no existió, naturalmente, es aquel que se endilga a los españoles por la, por la disminución poblacional que existe a partir del contacto del europeo con el indio. O sea, debacles demográficas han tenido históricamente siempre los indígenas, mucho antes del contacto con el español, y este se da, como sabemos, y ya ha sido, digamos, ya es una cuestión, repito, que no existe disputa, por, enfermedades a las cuales no estaban acostumbrados los indígenas en el continente, como también hubo enfermedades endémicas, originadas en el continente, por la cual murieron españoles. Es decir, que ahí no hubo un genocidio, más del 99% de las personas que murieron indígenas al contacto con el español fueron naturalmente por la viruela, etc. O sea, es como si cuando uno hoy, un hispano o un europeo, va al África y no se le coloca las vacunas que tiene que colocarse, se muere rápidamente de lo que sea, de malaria o lo que sea, porque no tenemos los anticuerpos. Exactamente, y eso fue lo que sucedió naturalmente en aquel momento, siglo XVI. Final del siglo XV, no tenían modo de saber que estaban enfermos, no tenían modo de saber que otra persona podía morir
digamos, por enfermedades de las cuales ya nadie moría en Europa. Es decir, que es un absurdo completo ese genocidio, ese plan sistemático para aniquilar a los indígenas. Pero ahora bien, el genocidio que se existió, naturalmente, yo me focalizo aquí en el caso, digamos, más visible y más incontestable, que es la cuestión de, digamos, los asesinatos rituales, como eufemísticamente ellos llamaban sacrificios rituales a los asesinatos, digamos, que hemos visto en varias de las películas, ¿no? Donde van sacrificando uno a uno en esas pirámides y luego tirando el cuerpo sin vida por las escalinatas de cientos de miles de personas. Bueno, yo llego a la cuenta de que en 150 años de los aztecas, basándome en todas, digamos, en las fuentes más fiables que tenemos, en cuanto a cantidad de templos sacrificiales, en cuanto a cantidad de festividades religiosas, como ellos las llamaban, porque cada una de estas festividades traía, digamos, aparejada, digamos, una cantidad de ejecuciones, ¿verdad?, para contentar a esos dioses. Bueno, haciéndote el cuento corto, 15 millones de personas ejecutadas por los aztecas en tan solo 150 años. De modo que eso es un verdadero genocidio. O sea, es tremendo porque siempre se nos endilga a los católicos, a los que somos más bien hispanistas, el defender una causa que es una causa mala, o sea, una causa de cómo España o por qué España vino acá a imponer su cultura, a imponer su lengua, a imponer, entre comillas, su religión. Sabemos que la religión no se impone, se propone, pero siempre se nos ha metido en la cabeza esta especie de virus. De hecho, en España todavía hoy hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de gente que tiene la cola sucia, ¿no? Porque le han metido tanto en la cabeza a los españoles, que son unos tiranos, unos masacradores de personas, que hasta resulta raro. A nosotros nos ha pasado haber ido a España a alguna conferencia sobre el tema de la hispanidad o de la conquista de América, y yo he visto gente grande, emocionada, llorando, diciendo gracias por defender a España, porque nosotros tenemos un complejo de inferioridad respecto de lo que pasó en América, ¿no? ¿Nos pasa eso? Aparte, yo creo que la mejor respuesta que a veces es una respuesta rápida que podemos dar que desmonta cualquiera de estos presupuestos, de estas mentiras, cuando dicen España vino a imponer. No, escúchame, a ver, cuando uno habla de la conquista, término que yo siempre digo que prefiero no utilizar, primero porque, no solo por la connotación negativa que tiene naturalmente, sino porque, digamos, si uno utiliza indistintamente este término para referir lo que sucedió en el norte del continente, que ahí sí existió efectivamente una persecución, digamos los puritanos sajones, muy distinto a la España católica. Entonces yo hablo de gesta de liberación, pero repito, si acaso hablamos de conquista, la conquista hay un capítulo que trato de eso, la conquista fue indígena antes que española. Cuando hablan del tema de mismo los enfrentamientos, etcétera, a ver, pensemos nosotros, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece que esto desmonta prácticamente, por lo menos el núcleo central del relato indigenista. Sí, acá sí. Una interrupción, perdón. Está bueno lo que él dice, porque quiero que nos hables de esto, porque de hecho es el título del libro es así, irónicamente, pueblos imaginarios. Se habla de pueblos originarios. ¿Qué significa esto de un pueblo? ¿Qué es un pueblo originario en primer lugar? ¿Y por qué incluso hablas de que hay conquista antes de la conquista? Claro, bueno, mira, te diría lo del conquista de conquista, digo porque, a ver, el 99% de las fuerzas españolas estaba naturalmente constituida por indígenas, porque recordemos que van 300 tipos de Mesoamérica, 200, y había 5 millones más o menos en el área mesoamericana, o sea que son los propios indígenas los que piden a los españoles la ayuda, la alianza, ¿para qué? Para poder liberarse de ese yugo expoliador, de esos regímenes esclavistas y opresores a los que le tenían sometido aztecas, mayas, incas, etc. Es decir que cuando hablamos de la conquista de España, no, la conquista fue de los indígenas. ¿Okay? Digo, eso es importante tenerlo, digamos, en cuenta, porque de última, si se le achaca algún tipo de abuso o exceso en los enfrentamientos, muchachos, el 99% de los combatientes eran indígenas. Entonces, porque me ha pasado en algunas manifestaciones, viste, que van indigenistas, etcétera, etcétera, ustedes mataron a nuestros ancestros. No, escuchame, no fueron mis ancestros, habrán sido los tuyos, porque los que mataron a los indígenas fueron los propios indígenas. Pero bueno, esto sí me parece que es muy importante remarcarlo, ¿ok? Son los indígenas, no es que España viene a imponer, no, llegan y a los 3 minutos llegan muchas comunidades indígenas y dicen, muchachos, ayúdenos por favor, y bueno, y ahí se teje esta alianza, que no fue una alianza circunstancial, sino que perduró hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque se incorporaron de buena gana a esta nueva civilización cristiana. Con respecto al tema de los pueblos originarios, bueno, porque se habla de pueblos originarios, pero lo cierto y verificado es que no existe, como vos sabés bien,
un hombre autóctono del continente. En su momento me acuerdo que intentó probarlo a Meguín, un antropólogo argentino hace como 70 años, y no tuvo suerte. Es decir, que si acaso son originarios de algún lugar, los indígenas que viven en América son del Asia, ¿verdad? Vienen, como sabemos bien, vienen de Siberia. Cruzaron por el estrecho de Bering, algunos dicen que con algunas canoas de la Polinesia. Bueno, entonces, de última, no existe un hombre autóctono en el continente. Entonces, si ellos tienen esta necesidad, digamos, acuciante de pedir tierra, etcétera, de reparaciones, que se la vayan a pedir a los asiáticos, muchachos, porque no hay un hombre autóctono del continente. Por eso no me parece una cuestión menor y una cuestión semántica, porque gran parte de las concesiones que ellos van logrando, las logran porque a costa de victimizarse de que ellos son los pueblos originarios y de que ellos fueron despojados de sus tierras. Pero te digo más, una sola cosita, perdón, padre. Si bien yo siempre digo que son tan turistas los indígenas como los europeos, o sea, el continente. Llegaron antes los indígenas, sí, pero los indígenas prácticamente no conocían el continente. Esto hay que decirlo, o sea, es España la que realmente descubre y conoce el continente, porque cuando llega a España, los indios estaban concentrados en dos regiones específicas, Mesoamérica, la parte andina, algunos en el norte de los Estados Unidos y después todos desperdigados, pero la mayor parte del territorio no era conocida por ningún solo indígena. Cuando llega a España, como vos sabés bien, va a explorar, construye, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ni siquiera por el solo hecho de haber llegado antes podría, digamos, reclamar cierta, digamos, exclusividad en cuanto al dominio de las tierras, porque vos no podés reclamar exclusividad sobre algo que no conocés, que no explotaste, que no trabajaste, ¿no? Te saco del tema, digamos, genérico o general para lo particular. La conquista empieza en Mesoamérica, en México, en el continente, y va bajando poquito a poco, y probablemente los últimos países, para llamarlo así, o regiones conquistadas sean las de Hispanoamérica del sur, Argentina. ¿Cómo fue el famoso genocidio del que se habla también acá en Argentina de los indios? ¿Hubo tal cosa, no hubo tal cosa? Acá tocas el tema del caso argentino, sobre todo chileno, con los mapuches, que hoy por hoy en nuestro país, en Argentina, los mapuches, entre comillas, están reclamando hace décadas tierras, y les han dado tierras y se las han expropiado a gente que uno conoce aquí en el sur de Argentina. ¿Cómo es el caso verdadero de este tema? Bueno, naturalmente para el caso argentino, como sabemos, los mapuches no son un pueblo originario. Digamos, para poder exigir, por lo menos a partir de la reforma del 94, cierta, digamos, reparación territorial, etcétera, vos tenés que estar catalogado como un pueblo originario del continente al momento de haberse producido la independencia. Bueno, los mapuches no proceden de Chile y vinieron después de producir la independencia. Es decir, que ellos no tendrían derecho a ningún tipo de reparación, digamos, en cuanto a tierra. Y aparte hay que decirlo, que, digamos, los mapuches eran un pueblo terriblemente belicoso, que se dedicaba a invadir, a saquear, a violar mujeres, a robar ganado, incendiar poblaciones, y venían invadiendo. Era intransitable prácticamente una parte importante de la Argentina, hasta que, bueno, Julio Argentino Roca se decidió a liberar esas tierras para la Argentina y para los argentinos, y el ejército argentino, junto a los tehuelches, que son indios, digamos, realmente originarios de la Argentina, pelearon juntos. De hecho, había tehuelches con grado militar en los, digamos, en los ejércitos de Roca, y bueno, y se enfrentaron y vencieron a estos mapuches invasores, usurpadores, y a partir de ahí se ha tejido esta, bueno, por supuesto, esta mentira de que existió un genocidio. Que tampoco eran originarios de Argentina, por cierto, los mapuches. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué te parece que el movimiento de izquierda, sobre todo, ha utilizado el movimiento político indigenista? Mira, yo recuerdo, lo cito también en el trabajo, fíjate vos que a mediados de los años 90, o sea, un poco antes de la conformación o la consolidación de lo que vamos a dar en llamar luego tal vez el socialismo del siglo XXI, ¿no? Con todos estos líderes, digamos, socialistas enquistados en lugares de poder como presidente, etcétera, dominando la región básicamente, los líderes socialistas. Y es Chávez, que es uno de los adalides, y también del Foro de San Pablo, que dice: el indígena va a ser el vehículo
para el socialismo, un poco lo que había dicho Mariátegui casi 100 años antes, para el socialismo en la región. Entonces, ¿por qué utiliza o por qué Chávez tiene esa concepción, digamos, del indígena? Bueno, porque naturalmente les es funcional a ellos el indígena en una doble medida. Primero, repito, en términos culturales, porque sabemos que también hay una batalla cultural acá. Entonces, el indígena les permite a ellos digamos, la victimización. Entonces, vos victimizás al indígena criminalizando necesariamente a la otra parte, a la que habría sido la victimaria. En este sentido, digamos, la Iglesia Católica, el cristianismo, etc. Entonces, a ellos les sirve, digamos, completamente desacreditar al cristianismo, desacreditar a las fuerzas conservadoras, porque, bueno, como te decía antes, naturalmente nadie va a querer ser parte o se va, digamos, a declarar parte de algo que tiene tan mala prensa. Entonces a ellos para combatir la cultura occidental les sirve el indígena, pero también les sirve como geopolíticamente, porque a partir de los años 2000 hay un capítulo que yo dedico a una figura relativamente novedosa que es el plurinacionalismo. El plurinacionalismo es una figura, digamos, si no creada, por lo menos rescatada por Álvaro García Linera, que supo ser vicepresidente de Evo Morales, un intelectual marxista de fuste, un tipo preparado realmente. Y él dice que, digamos, el socialismo tiene que emplear al indigenismo o a los indígenas en una doble vía. La vía naturalmente violenta, terrorista, como lo hemos visto con los mapuches aquí, cometiendo, digamos, actos terroristas, no solo expropiación digamos, de tierra, etcétera, sino incluso quemando iglesias, poniendo incluso bombas, etcétera. Sino también la vía, digamos, constitucional, la vía legalista, si querés, o la vía democrática. Entonces él propone la figura del plurinacionalismo. ¿Qué es el plurinacionalismo? Es, digamos, hoy tenés dos estados plurinacionalistas, que son Bolivia y Ecuador. Lo que él pretende, él llama, incluso en Chile estuvieron a punto de incorporar esta figura a la Carta Magna, a la Constitución de Chile. Entonces, cuando un país se declara o incorpora la figura del plurinacionalismo, vos le estás dando la misma entidad, las mismas atribuciones a cada una de las culturas indígenas que al propio Estado central. Es decir, el plurinacionalismo, supongamos, Javi, que aquí en Argentina tenemos, no sé, 20 culturas que son consideradas originarias o que argentinas. Bueno, con la figura del plurinacionalismo, cada una de esas culturas tendría derecho completo a la autodeterminación, a tener su propio sistema judicial, atribuciones, es decir, son estados dentro del Estado. Entonces, naturalmente, esa fragmentación del Estado nacional es, digamos, funcional a los efectos del socialismo. Para ellos les conviene siempre tener estados débiles y, naturalmente, que cada uno de esos estados incipientes va a responder a aquel que le dio los medios para hacerlo, en este caso el socialismo, ¿verdad? Entonces existe una vinculación que está completamente probada, yo la pruebo en el libro, de los grupos indígenas, no solo con los regímenes de Maduro y de Evo Morales, que financian en gran parte no solo los mapuches, los aymara, todos estos movimientos levantiscos, especialmente contra los gobiernos de derecha o capitalistas, etcétera, 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 pero también su vinculación con los grupos terroristas de izquierda más conocidos, como la FARC, como ETA, como el IRA, e incluso últimamente hay una vinculación cada vez más fuerte entre los grupos indigenistas y grupos del Islam radical. Porque como sabemos también el Islam radical intenta penetrar en la región occidental porque tienen como enemigo al cristianismo y a los Estados Unidos. Bueno amigos, este es el libro Pueblos Originarios, aquí lo tienen. El libro negro del indigenismo. Se está vendiendo en Argentina, acaba de salir y también se vende en Amazon, así que les pongo en la descripción del video donde pueden comprarlo tanto en Argentina como en Amazon en cualquier lugar del mundo. Cristian, como siempre, un gusto, es un amigo de hace muchos años, un gusto que haya sacado un nuevo libro, espero que sea el último de varios más que vaya a sacar. Y les recomiendo a todo el mundo que lo compren, que vale la pena, porque es un momento en el que uno, si no se forma, termina siendo deformado por la revolución cultural. No, y especialmente, repito, para aquellos, nosotros sabemos que la respuesta al globalismo es el patriotismo y el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el patriotismo y el nacionalismo naturalmente defienden la soberanía cultural, política, territorial, y el indigenismo justamente atenta contra esa soberanía territorial, geopolítica, cultural. Entonces el tema del indigenismo me parece, padre, que es muy importante hoy en día.
Muchas gracias por el libro, Dios los bendiga mucho. Gracias. Y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.